Bienvenidos todos a este evento, gracias al Grupo Trejo y a Movimiento por el Cambio. Para mí es un honor presentar a tantos jóvenes tan talentosos que nos van a comentar ahorita representando a cada uno de sus países. Agradecida también con los invitados que nos brindaron unas palabras antes de todo esto. Y bueno, ahora procedo a presentarles al panel que tenemos ahorita, en el cual se encuentra representado por jóvenes de todos estos países. Tenemos de Guatemala a Patrick Gramajo Matsui, secretario del Partido de Valor de la región de Quetzaltenango. A Michelle Linares de San Salvador, concejala de la Alcaldía de San Salvador de la Alianza República Nacionalista. De Honduras tenemos a Yasser Abdallah Handal, fundador y director de Ideas ORG. De Honduras tenemos la presencia de Lisbeth Lisandra Maradiaga, Red Mundial de Jóvenes Políticos de Honduras y subdirectora nacional de Educación. De Nicaragua tenemos a Keila Chou Méndez, socióloga, activista, coordinadora del BCC, originaria de la costa caribe de Nicaragua, miembro del MPD. De Costa Rica contamos con Adriana Solano, quien es periodista e internacionalista, miembro de la Junta del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. De Panamá tenemos a Maydi Alberto Miller Quintana, de la Juventud Cambio Democrático, y de República Dominicana, Winston Murphy, que es exsecretario de Culto de la Juventud Reformista, abogado, politólogo, exdirigente estudiantil de la UASD. Bienvenido, deseo la palabra, cada uno tiene 10 minutos para darnos su perspectiva sobre este tema. Este es el conversatorio para la educación de una democracia fuerte. Muchas gracias, muy buenas tardes, es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes, saludos desde Guatemala. Estoy muy contento de poder compartir, tengo a buenos amigos como al diputado Warren, con quien hemos tenido una buena amistad. Pues hoy en Guatemala es un día bastante festivo, en efecto, pues es declarado legalmente como un día de descanso, un día de poder pasarlo con la familia, y en efecto, pues aquí estamos compartiéndolo en familia y con el ánimo pues de poder no solo pues aprovechar un descanso, que creo yo que al final es lo que al final todos pues anhelamos, sino realmente poder considerar, poder hacer conciencia de los aspectos elementales en los que en Guatemala hemos vivido actualmente, y la coyuntura política nos ha prestado en el poder entender realmente las circunstancias políticas ideológicas que nos han ido afectando en Guatemala en los últimos años. Y esto pues ha conllevado el entender en los 10 minutos que tengo, aprovechar dos aspectos muy importantes, tanto desde la posición de la educación hacia la democracia desde una perspectiva personal, y la educación democrática desde una perspectiva sociológica. Y como tal, pues concretamente personal, sabemos que la educación para una vida democrática nos lleva a una construcción de la relación interpersonal, tolerancia, respeto, el diálogo, el reconocimiento mutuo de derechos y de responsabilidades. Y en este sentido, pues nos conlleva en respetar propiamente la soberanía de los pueblos, que lamentablemente muchas personas, en el caso aquí en Guatemala, no han respetado. Lamentablemente, la tolerancia, el respeto y los derechos se han malinterpretado en el uso o en el mal uso del querer manifestar sin respetar a las autoridades que nos han gobernado. Cuando no entendemos, o cuando muchas personas no han entendido, que lamentablemente pues el fortalecimiento de la educación y de la democracia conlleva en la soberanía de los gobiernos y de quienes nos representan por un tiempo prolongado. En Guatemala es un tiempo de 4 años, y como tal son electos o son elegidos democráticamente en las urnas para un periodo de 4 años, y como tal pues las autoridades deben de respetarse por los 4 años correspondientes. Como tal, pues la tolerancia, el respeto y los derechos nos van a conllevar a poder trabajar sociológicamente procesos políticos y democráticos que nos fortalezcan en la participación ciudadana desde donde debe de fortalecerse la misma. Para esto, pues yo tuve hace muchos años a un catedrático en la universidad que nos habló del triángulo de la participación ciudadana, que constituye en el que los políticos o los gobernantes pasen a ser los gobernados pasen a ser los fiscalizadores y los fiscalizadores pasen a ser gobernantes.
Ese triángulo es tan elemental y tan importante porque muchos en el status quo consideran que el poder quedarse como gobernados no constituye una verdadera democracia porque solo esperan que entonces los gobernantes hagan los cambios y no es así nada más. Los que se constituyen o se consideran como fiscalizadores únicamente se mantienen fiscalizando, pero no saben el ejercicio político cómo es de difícil y de complicado. Y como tal, los que son gobernantes también pues se mantienen en una comodidad de ser gobernantes y dejan de perder la estabilidad y el deseo de los que gobiernan o a quienes gobiernan, que son los gobernantes. Como tal forma, creo que los roles políticos son tan trascendentales para poder conllevar una verdadera democracia en el que entender que la participación no solo conlleva una manifestación, sino entender que el ejercicio político y verdadero es realmente el ejercicio de una administración pública, el entender cómo se administran políticamente los estados, cómo se administra el bien público, cómo se administran los recursos públicos, y esto nos va a conllevar a que no todos los políticos, por más que pues traten de hacer las cosas, entiendan que las cosas son bastante complicadas. Como tal, creo que el problema en América Latina se ha conllevado a dos ejes también entonces bastante complicados, que es la momento ya no hay credibilidad política en América Latina o en Guatemala, ya no se le cree al político por la falta de liderazgos políticos. Y creo, y tan interesante y tan importante el poder entender que es importante que un liderazgo político no solo es el que manifieste en arreglar las cosas elementales de los políticos en el servicio público, calles, carreteras, impuestos, trabajo, derechos, porque al final esas son las obligaciones de los políticos. O sea, no podemos decir, mire, yo voy a ser un buen político porque voy a arreglar una carretera, cuando sabemos que la verdad los políticos tienen que arreglar carreteras, es parte de la infraestructura, es parte del servicio público. Creo que la política se constituye más allá en el poder otorgar ese servicio público que es parte de la obligación del político, sino en poder regresar a la credibilidad. Como parte entonces de esta misma creo que el motivo de hoy, como guatemaltecos, como centroamericanos, celebrando esta independencia, es el entender de que sí somos independientes, que sí somos soberanos, que parte de la idea, hoy muchos dicen, no, es que no ha habido una independencia absoluta, es que no nos hemos independizado, por supuesto, y nuestros antepasados sufrieron, lucharon y batallaron e hicieron muchas cosas por nosotros como soberanos, como centroamericanos, y hoy como jóvenes, hoy como guatemaltecos, hoy como centroamericanos, tenemos que entender que no es nada más manifestar un sentir en las redes sociales o ir a manifestar a una calle o el ejercicio nada más de hacer el derecho de manifestación, sino al contrario, tenemos que ejercer nuestro derecho de participar, fiscalizar y sobre todo participar en política para que entendamos que la política no es nada más de fácil, sino es para poder constituir y hacer crecer la soberanía, hacer crecer el Estado y hacer crecer el entendimiento que los funcionarios políticos que hoy están al gobierno, que están al frente, es porque el pueblo los puso. Entonces la educación política no es propiamente, entonces, como lo manifestaba en un principio, en la fiscalización nada más, sino en la participación, saber quiénes son los políticos o quiénes van a ser los actores y quiénes van a ser las personas con las que vamos a involucrarnos y que vamos a participar. De tal forma, pues, hoy en Guatemala nosotros creemos mucho en el respaldo político participativo, en la iniciativa privada. Creemos plenamente en la participación política desde las alianzas público-privadas porque Guatemala se sostiene sobre el crecimiento del desarrollo económico en la iniciativa privada y como tal, pues nosotros estamos concretamente anuentes en el respaldo de la economía en el país en base a esos temas tan concretos. No podemos hablar y decir que al final pues la corrupción es solo de la izquierda o solo de la derecha, sino que al final la corrupción nos va a conllevar a entender que no es de qué ideología sea, sino de qué formación moral, espiritual, cristiana y familiar tengamos para gobernar un país, que es la cual
en este momento, y con esto concluyo, es la que necesitamos como guatemaltecos, como centroamericanos. Poder entender que los países o el pueblo, las familias conservadoras nos van a llevar a un mejor lugar. Para mí es un gusto poder haberlos saludado. Creo que traté de aprovechar los 10 minutos. Estoy a las órdenes de ustedes. Un abrazo a todos desde Guatemala. Espero podamos volvernos a ver en el futuro. Para mí es un gusto poder haber participado en este espacio, y un cariño, un abrazo para todos ustedes. Diputado Warren, es un gusto poder haberlo saludado, y nos veremos pronto, y gracias por la oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Patrick. Michelle tiene la palabra de El Salvador. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Carlos, por la invitación. Quiero agradecer a los organizadores de este evento que se da en el marco de una fecha tan importante para nosotros. Me encanta el tema que nos une en esta ocasión, es la educación para una democracia más fuerte, y realmente quiero centrarme precisamente en el tema de la educación para la democracia. Quiero comenzar con dos antecedentes que creo que son importantes, o considerando dos marcos que nos pueden respaldar en ese tema, y es que en primer lugar, recordemos que los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia están relacionados entre sí. Y esto lo dice la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas de 2016. El segundo antecedente que considero importante es que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se establece que la educación es fundamental para lograr un proceso político más constructivo y participativo. Esa relación, educación y democracia, nosotros la podemos ver desde dos planos. Desde una perspectiva general, sabemos que los países con mayor índice de educación tienen gobiernos más democráticos, porque los ciudadanos eligen mejor. Porque los ciudadanos eligen mejor. Se reduce el populismo y el asistencialismo porque mejora la calidad de vida. Y el criterio base para emitir el voto se vuelve informado, se vuelve técnico y se vuelve con conocimiento. Así, con ciudadanos informados y educados, avanzamos como país, y por tanto se eligen funcionarios igualmente formados, porque la ciudadanía se vuelve más exigente. Esto reduce la corrupción y la incapacidad en la toma de decisión, y se transforma en progreso, en transparencia y en tantas cosas que al final nos benefician como sociedad. Sin embargo, considero que no lo podemos ver únicamente desde una perspectiva macro o de país, sino que también lo podemos ver desde una perspectiva individual. Y es que también tiene mucho que aportar la educación en el desempeño democrático de nuestras vidas, de nuestra visión. La educación, al ampliar nuestra conciencia, promueve la tolerancia y permite que aceptemos y entendamos que hay distintas formas de pensar y que la riqueza se encuentra en la pluralidad. Nos vuelve mejores ciudadanos y definitivamente mejores personas. Pero estamos hablando de una manera casi que abstracta de la educación, pero ¿cómo la materializamos, la educación para la democracia? Y sabemos que se ha incorporado a sistemas educativos en todo el mundo a través de diferentes aristas, como la formación ciudadana, como el conocimiento de derechos humanos y fundamentales, la alfabetización, la promoción del civismo, entre otros. Pero ¿es esto suficiente? Y realmente es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta? Hay algunas recomendaciones que yo creo que pueden adoptarse para fortalecer la educación para la democracia, y que las podemos combinar con otras que partes como el PNUD también se enfoca mucho en este tema. Y es que, por ejemplo, debemos apoyar a los docentes para promover un entorno en el que se fomente la ciudadanía activa. Sabemos que la primera educación es en el hogar, pero los niños pasan en contextos normales, tal vez no en ámbito de pandemia, mucho más tiempo rodeado de sus compañeros de clase, y los docentes se convierten en una figura o un rol de inspiración. Es importante que desde muy pequeños se les muestre el pensamiento crítico, la diversidad de opinión, el amor por su país, pero para esto debemos tener una visión integral y no pensar únicamente en los niños y los jóvenes. Muchas veces cuando hablamos de educación hablamos del ciudadano, hablamos del alumno, pero también los docentes y el núcleo familiar, deben formar parte de esta visión. Otra recomendación importante es transmitir los valores democráticos y de Estado de Derecho. Muchos países nuestros estamos viendo cómo el primer pilar que derrumban las personas que quieren atentar contra nuestra democracia y el Estado de Derecho es la educación misma, precisamente porque es esencial.
Fomentar la libertad de expresión, la pluralidad de medios de comunicación en medio de esta revolución digital es importante, sin caer en la desinformación y noticias falsas que muchas veces son producto de la misma ignorancia. Hay que empoderar a los jóvenes en la toma de decisiones públicas. Hay muchas instituciones y organizaciones que se enfocan y que trabajan en este ámbito. Quizás contarles como una experiencia personal. Este es mi segundo periodo como concejal en la Alcaldía de San Salvador y en el anterior fui presidenta del Instituto Municipal de la Juventud y ejecutábamos todo en coordinación con cooperantes internacionales. Y uno de nuestros principales objetivos era precisamente promover la participación activa de jóvenes en la toma de decisión, a pesar de que éramos nosotros la institución pública. En este caso lo hicimos a través de algo que llamamos un comité gestor, que eran jóvenes de distintas zonas de San Salvador, urbanas y rurales, líderes de sus comunidades que tenían responsabilidades dentro de la administración del instituto, tanto así que fueron parte directa en la creación de la política municipal de juventud. Esto permite que ellos mismos se vayan organizando, involucrando en los asuntos públicos. Ahora ellos lideran distintas organizaciones que por supuesto buscan involucrarse en temas públicos. En general la participación ciudadana es clave. A medida que los ciudadanos se involucran, por ejemplo, en una mesa temática de su localidad, por ejemplo, se obligan a estar informados y se vuelven más conscientes y más críticos. También es importante aprovechar la tecnología para ampliar el acceso a la información y facilitar la participación activa. También contarles un buen ejemplo de esto es quizás la plataforma Decide Madrid. Eso pueden buscarlo en Google y verla después cuando tengan más tiempo, pero es participación ciudadana directa y con uso de tecnología para que los mismos ciudadanos puedan decidir qué obras se hacen, pero informarse también en temas presupuestarios y también opinar en temas técnicos de lo que puedan formar parte. El tiempo sé que realmente es breve y no quiero tomarme minutos del siguiente expositor, pero quizás lo que interesa dejar es que la educación no puede por sí sola hacer democrático un país, pero sí se vuelve una condición necesaria para la existencia de la misma democracia. Y es importante tener esto en cuenta cuando hacemos lo que nos corresponde desde el lugar donde nosotros estamos. Esta educación casi en abstracto de la que hablamos es en realidad responsabilidad de todos. Como ciudadanos informados que somos, es nuestro deber compartir el conocimiento, promover la formación a nivel personal y desde las instituciones y organizaciones que muchos aquí representamos. Sin educación nunca vamos a avanzar, pero tenemos que tener claro de que somos responsables no solo de nuestra misma educación, sino también de fomentar un país más educado y más crítico. Esto al final nos beneficia a todos. Los beneficios de la educación, aunque los costos sean unilaterales o personales, sus beneficios son en escala y llegan a todas partes, porque realmente al transformar la vida de una persona con educación, en realidad lo que estamos haciendo es transformar nuestro país. Hoy más que nunca y en esta fecha tan importante y viendo cómo están nuestros países hermanos atravesando momentos muchos difíciles, es importante no dejar de trabajar por las nuevas generaciones, por las actuales, en temas importantes como es la educación. Así que no me quiero extender más, solamente agradecer el espacio y un gusto de verdad compartir con todos ustedes. De verdad que sus opiniones han sido súper interesantes y he aprendido bastante. Gracias. Gracias, Michelle. Continuamos con Yasser Handal de Honduras. Adelante, Yasser. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Para mí es un honor y un placer. Gracias, Luby, gracias, Carlos, gracias, Romina, gracias a cada uno de ustedes. Y qué más estar en una fiesta y tomarnos el tiempo para poder recapacitar y poder encontrar puntos en común para que Centroamérica Unida y Latinoamérica Unida pueda salir adelante. Sabemos que son 200 años de historia, que se unen lo banal y lo heroico, lo trascendente y lo vil. Todos nuestros países necesitan reconstruir los valores perdidos en lo largo del camino de nuestra historia. Tenemos que tener respeto a la vida, convivencia humana, cuidado de la creación y la integración familiar. Sabemos que al final todo eso basa en educación, una educación inclusiva y transformadora, que se debe basar en los principios de integridad, servicio, solidaridad, respeto y más que todo, tener el respeto a las leyes. Una ciudadanía activa
un político que debe ser íntegro y capaz, un empresario que debe ser innovador, pero a la vez también solidario. No es viable para el bienestar de ninguna de nuestras sociedades perpetuar los vicios, los errores y desaciertos que históricamente hemos cometido. Es decir, que como juventud estamos llamados a generar esos cambios. Nuestro tema central es educación, pero para poder tener educación también tenemos que tener salud, tenemos que tener una sociedad donde se respete cada uno de los valores y principios más básicos del ser humano. Sabemos que nuestro entorno se ha vuelto complejo por el tema del COVID. Sabemos que tenemos una sociedad más polarizada aún todavía por nuestros escenarios políticos. Es por eso que la educación tiene que ser nuestra piedra más fundamental, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos entrelazar esos nuevos conocimientos entre hermanos países para que esos ejemplos que han vivido otros países sean la réplica perfecta para no volverlo a cometer en nuestro país? Creo que tenemos que tener una visión integradora, tenemos que tener una elevada eficiencia de gestión pública, una unidad en todos los sectores y una ética de liderazgo. Debemos de crear y debemos de convertirnos cada uno de nosotros en políticos que realmente reflejemos esa respuesta que nuestra sociedad necesita. Todos estos elementos yo sé que van a transformar a cada una de estas personas que lo necesitan. Tenemos que estar claros de que el mayor favor y los mayores vulnerables son los pobres. Esa base de desarrollo humano, y tenemos que tener una gobernabilidad. Debemos de ser incluyentes, debemos de respetar cada una de las opiniones que generan cada uno de ellos. Es por eso que el día de hoy, desde un punto de vista como una organización sin fines de lucro, pero también que la línea se vuelve muy corta cada vez más, ya que vemos que los partidos políticos se están acercando y están diciéndonos que ahora ellos, en vez de hacer leyes, en vez de legislar, en vez de crear esas políticas públicas, tienen que estar de la mano entregando y quitando el espacio que a veces las organizaciones debemos de tener. Estar cerca a las comunidades, pero dando ayuda humanitaria. Y ellos se están convirtiendo en ese espacio y dejan a un lado poder convertir leyes y poder generar esos resultados que todos quieren. Una sociedad que abraza y necesita abrazar la inclusión. Tenemos que centrarnos en ese principio, que todos tenemos el mismo derecho, que eso va a ser un fundamento para que tengamos paz. Si tenemos paz, podemos tener una educación adecuada, pero una educación libre, que cada uno decida qué pensamiento debe de tomar, y no una educación donde solo podemos leer el libro negro y no el libro rojo. Una educación que nos permita también poner ese conocimiento a disposición de nuestra sociedad y de nuestros hermanos en cada una de nuestras patrias. Es necesario que nosotros podamos convertirnos en actores esenciales, pero también materiales en cada una de nuestras comunidades. Es por eso que a ustedes, y aprovecho la oportunidad de que líderes de Centroamérica, tenemos que volver a levantar esa bandera de unidad, esa bandera de compartir conocimiento y poder de una vez por todas buscar ese sueño de una Centroamérica unida. Muchísimas gracias, muy feliz, muy contento de compartir este espacio y que más también aquí con mi amiga Lisbeth de Honduras. Muchísimas gracias y agradecer a cada uno de ustedes por este espacio. Felicidades, felices fiestas vicentinas. Gracias, Yasser. La palabra la tiene Lisbeth de Honduras. Bueno, muchísimas gracias. Yo me dispenso porque donde estoy está lloviendo, entonces antes de que el mensaje llegue cortado, mejor nos vamos a lo seguro. Así que me dispenso por lo mismo. Si bien es cierto, para encontrar el síntoma nosotros nos tenemos que ir al virus, y por más que queramos evitar, yo pertenezco a una organización política y soy subdirectora de educación, entonces la política es la columna vertebral de cómo se van a regir las reglas de una sociedad. Este bicentenario nos hace como que reflexionar de cómo han actuado los diferentes actores de nuestra sociedad, reflexionar dónde deberíamos de estar y en realidad dónde estamos, cuando la finalidad debería de ser buscar el bienestar social de la mayoría de los individuos. Sabemos que el bienestar social encierra lo que es el bienestar físico, que tiene que tener acceso a salud, alimentación y educación.
del bienestar material, que las personas tienen que tener acceso a todos los bienes y servicios que sean necesarios para abastecerse de sus necesidades básicas. Y a la social e emocional. Esto incurre también aspectos psicológicos. Como ustedes vamos observando, todo esto va encarrilado hacia un bienestar que la sociedad como tal, países como Centroamérica, estamos padeciendo. Creo que yo voy a hablar de Honduras, sin embargo, esto es un calificativo que todas las personas que hoy estamos aquí vamos a encontrar ciertas debilidades. Lo que nos lleva a preguntarnos hoy, ¿por qué no se han logrado dichos objetivos? Mencionamos la calidad educativa, el sistema educativo. Lo que vino a ser la crisis sanitaria COVID-19 es a poner en evidencia la situación en la que se encuentran nuestros países, cómo han afrontado esta crisis y cómo ha afectado los principales sectores de desarrollo que una sociedad necesita. El sector salud está colapsado en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Y no se diga la educación, el cual no lograron ponerse a la vanguardia de las necesidades de esta crisis. ¿Cuántos niños no tienen acceso a lo que es el sistema educativo? Si bien es cierto, muchos están planteando la modalidad de en casa, televisión o en línea, pero un país como Honduras, que tiene aproximadamente el 70% de índice de pobreza, ¿qué me garantiza a mí que estos niños tienen esa calidad educativa? Incluyendo cómo me van a hacer llevar a ciertas zonas rurales una tablet si no hay señal de internet, e incluso los niños no saben manejar estos tipos de aparatos. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí? ¿Qué me impide a mí que estos objetivos se cumplan? Y uno de estos es la falta de institucionalidad que se cuenta. ¿Por qué mencionar la falta de institucionalidad? Porque las instituciones son como las reglas que plantean el norte de cómo se va a manejar la estructura social y las restricciones que dan la forma en la interacción humana, mientras que las instituciones son las reglas y las organizaciones son los jugadores, su interacción genera el cambio institucional. Es decir, las instituciones son las que generan las reglas para que la sociedad se rija. Si yo no tengo una columna vertebral, ¿cómo es posible que yo voy a tener un sistema educativo de calidad y que se encuentre altamente competitivo? Un dato relevante es el que podemos encontrar nosotros, principalmente en Centroamérica. Altas empresas como Amazon, Google, estamos en la revolución digital. Están lanzando plazas virtuales, sin embargo, países de nosotros no entran para hacer acceso a estas plazas laborales porque no tenemos las competencias necesarias. Entonces, no podemos desligar la raíz, el virus, porque tal vez el síntoma es un sistema educativo arcaico en los países que tenemos, no somos competitivos, no hemos alcanzado la cobertura educativa que necesitan nuestros pobladores. Entonces, enfocarnos en esa estructura. Actualmente el país, estábamos hablando también de la celebración de lo que es el Día Internacional de la Democracia. Una debilidad en la democracia no la podemos descartar, si bien es cierto, podemos decir democráticamente instalamos a los gobernantes, no podemos tampoco descartar cuáles son los países de Latinoamérica que se encuentran en el ranking de países con mayor índice de corrupción. Entonces, esto me viene a debilitar lo que es la democracia. Y si yo no tengo democracia, pierdo institucionalidad, hay altos índices de impunidad en el cual en mi estructura, en la columna vertebral política, yo no tengo personas capacitadas que en verdad busquen el bienestar de nuestra sociedad. Además de que el poco crecimiento económico y la creciente desigualdad de distribución de las riquezas. Si bien es cierto, hay índices, sabemos que para que haya excelencia también tiene que haber ingresos, pero ¿de qué me sirve que hayan ingresos en estos países si la distribución de la riqueza no está siendo equitativa? Y seguimos enriqueciendo a los mismos y la mayoría, el 70%, en este caso con Honduras, sigue empobrecida. Como dijo alguien al principio, en lugar de evolucionar, estamos retrocediendo. Entonces, voy a culminar con la frase de Nelson Mandela, que dice que la educación es el arma más poderosa que pueden usar para cambiar el mundo. Sin embargo, las personas que se han instalado a raíz de los altos índices de corrupción e impunidad en nuestras estructuras principales del país, pues han impedido el desarrollo y crecimiento de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Le damos la palabra a Keila Chou de Nicaragua. Keila Chou, perdón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por concederme la palabra. Realmente estoy un poquito así nerviosa porque hay una tormenta eléctrica bastante fuerte aquí donde estoy ubicada y eso hace que mi señal también se caiga o sea un poco lenta. Mil disculpas de antemano. Bueno, en estos cuantos minutos, no quiero extenderme tanto a 10 minutos porque, como les digo, la tormenta eléctrica está bastante fuerte, pero sí quiero compartirles así rápidamente desde el contexto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las comunidades étnicas del Caribe de Nicaragua, algunos factores, algunas temáticas que nos llevan a colación en este mundo globalizado, como lo es la situación sanitaria, crímenes de lesa humanidad, asedio, amenazas e invasión de colonos o terceros dentro de los territorios indígenas. Quiero compartirles brevemente que los pueblos indígenas del Caribe de Nicaragua están constituidos fundamentalmente por 4 grupos: los Miskitus, Mayangnas, Uluas y Ramas, que en su mayoría son descendientes de raíces macrochipchas. También tenemos 2 comunidades afrodescendientes que son sumamente importantes dentro de nuestra cultura, gastronomía y tradición, que son los pueblos garífunas y los creoles. Quiero compartirles que el lugar natural de hábitat de los pueblos indígenas y comunidades étnicas del Caribe de Nicaragua están prácticamente ubicados en ambas regiones autónomas, tanto en la costa Caribe Sur como en la costa Caribe Norte, donde cada uno convive de acuerdo a las comunidades ancestrales, a las tradiciones y costumbres propias de nuestra región. El desarrollo económico de las poblaciones del Caribe de Nicaragua se basa prácticamente en una economía de subsistencia de lo que deslinda la agricultura y la pesca en un 90% de la fuerza laboral y seguido de la cosecha, la siembra, la recolecta y la pesca artesanal como actividad económica principal. Posterior a eso hay un 3% en labores de otros servicios y un 6% en otras actividades cotidianas. Hablarles un poco respecto a los servicios y accesos básicos que ya alguien mencionaba, la brecha tecnológica. Nosotros llegamos muy allá de otras regiones hablando de lo que es precisamente la brecha tecnológica, cuando en Nicaragua, en las regiones autónomas donde habitan los pueblos indígenas, difícilmente en las comunidades hay acceso a energía eléctrica, agua potable y ni siquiera pues se diga los otros servicios de red telefónica. Estos servicios básicos están ausentes dentro de todos los territorios indígenas, para nadie es un secreto esta condición, y algunos de estos servicios básicos apenas alcanzan determinados niveles o permanencia en las cabeceras municipales o en las zonas de mayor accesibilidad poblacional. La política administrativa que se basa en los pueblos indígenas está en el reclamo y la resistencia de los pueblos. ¿Cuál es la forma política administrativa que predominan en las regiones autónomas? Actualmente nosotros contamos como pueblos indígenas con un instrumento regional jurídico que se llama Ley de Autonomía o Ley 28, que es la forma propia de administración que tuviesen los pueblos indígenas y étnicos en el Caribe de Nicaragua si fuese una ley efectiva y de acuerdo a lo que expresa la Constitución Política de Nicaragua, cosa que pasa a ser tan solo una utopía en este contexto de Nicaragua. La Ley de Autonomía fue promulgada en el año de 1987, surge de unas fuerzas combatientes de pueblos indígenas, dejarles bastante claro que muy por las administraciones políticas se crean dueños de esta ley. Esto surge precisamente al derramamiento de sangre de los pueblos indígenas que exigieron en su momento esta ley. También existe otro instrumento jurídico regional que es la Ley de Demarcación y Titulación, que tiene como propósito precisamente el saneamiento de los territorios indígenas que actualmente se encuentran bajo ataque, asedio y amenaza de parte del Estado nicaragüense y de parte de terceras personas que son propiciados dentro de estos territorios gracias a la mala fe administrativa del gobierno actual. En cuanto al tema de derechos humanos de las comunidades indígenas, decirles que las tierras, los territorios, los recursos naturales y la libre determinación forman parte de instrumentos jurídicos internacionales que hasta la fecha lamentablemente no se llevan a cabo a cabalidad y por desgracia en el contexto de la Nicaragua actual muchos pueblos indígenas siguen encontrando problemas diversos en la esfera de derechos humanos. De hecho,
Me imagino que a nivel internacional ustedes ya conocen de la última masacre que sucedió en el territorio de la reserva de Bozaguas, donde un total de 13 indígenas fueron asesinados cruelmente, de manera déspota, por parte de colonos que son direccionados hacia territorios indígenas por la permisividad del gobierno. No existe ley administrativa que responda hasta la fecha por estos 13 asesinatos, y no solo este del 23 de agosto, datan desde el año 2013, 2015, hechos sumamente parecidos donde son asesinados indígenas en cantidad de 6, 8, y es hoy a la fecha y no hay una respuesta del gobierno actual. Hay una cultura prácticamente en desaparición, un exterminio étnico, hablándolo sociológicamente, y sumado a esto el desplazamiento forzado de la población del Caribe desde el año 2018 al 2021 a raíz del contexto sociopolítico que vive Nicaragua. Compartirles también de manera breve pues la situación sanitaria. Ya alguien decía por ahí que afecta a nivel global y la costa caribe de Nicaragua no es la excepción. El sistema de salud en las regiones autónomas de Nicaragua está basado en un modelo no indígena de atención, y estos ni siquiera disponen de equipos ni infraestructura, o en todos los casos hay una nulidad. Esta condición, por supuesto, que hace que se agrave aún más el tema del COVID-19 en las comunidades indígenas. Según el Observatorio Ciudadano, por ejemplo, en la costa Caribe Norte han habido unos casos sospechosos que superan los 323 casos, y en la costa Caribe Sur unos 343, y sumando las muertes en el Caribe Norte suman 112 y en el Caribe Sur 105 casos. Estos datos son cuantificados por el Observatorio de Derechos, un Observatorio Ciudadano. Recordarles que en Nicaragua no existen datos eficientes que emita el Ministerio de Salud referente a los datos específicos del manejo de la pandemia. Nosotros queremos en este contexto compartirles a ustedes que pese a los instrumentos internacionales que existen, como el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, inclusive el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, estos instrumentos jurídicos difícilmente se aplican a cabalidad para tema de defensa de derechos humanos, y continuamos en estos procesos de denuncia. Yo quisiera agregar que a pesar de que Centroamérica celebra o conmemora estos 200 años de la independencia, nosotros como regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua apenas conmemoramos 127 años de la incorporación de la reserva de la Mosquitia, antes territorio o actualmente territorio de la costa caribe de Nicaragua. En estos 127 años a nosotros nos gustaría rememorar que la lucha de los pueblos indígenas continúa activa, y para concluir quiero mencionarles que pese a las situaciones que se viven dentro de estas nuevas revoluciones sociales a consecuencia de las represiones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, desde la costa caribe de Nicaragua y desde los distintos espacios de incidencia ciudadana seguimos demandando justicia, inclusión, no discriminación, reparación para las víctimas, libertad de prensa y libertad de expresión y de movilización. Permanecemos activos y luchando por establecer una democracia fuerte, tal como lo establece el lema de este año del conversatorio, y una verdadera independencia. Agradecer antes de dejar mis palabras al equipo de juventud de Movimiento por el Cambio de Nicaragua y al Grupo Trejo de Argentina. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Keila. Ahora los dejo con mi compatriota Adriana Solano, de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a Mariela, que efectivamente de Costa Rica, pues somos dos mujeres que estamos acá representando. Muchas gracias a Trejo, a Juventud, al Movimiento por el Cambio, también a Luby Molina por la invitación. Voy a quitar el video por aquello de que se esté afectando un poquito la conexión. Y bueno, los 5 países de Centroamérica celebramos el bicentenario de la independencia en medio de enorme crisis y de retos también, pero este es otro tema que vamos a hablar en otro momento. Hoy, bueno, la educación y la fortaleza de la educación en la democracia en Centroamérica. En una sociedad democrática que constituye una obligación de la educación pública capacitar a los futuros ciudadanos para poder participar activamente en la sociedad civil y política,
sin riesgo de exclusión, diríamos, lo que supone asegurar que toda la población adquiera aquellas virtudes, conocimientos y también habilidades necesarias para la participación política y también la inserción social. El ejercicio de la ciudadanía exige un adecuado nivel de educación, es cierto, es necesario para vitalizar una democracia y también participar en ella con autonomía y de modo informado. Además, se requiere, por un lado, de una cultura cívica que posibilite dicho ejercicio activo y por otro también el reconocimiento de la cultura propia. No hay democracia en sentido pleno sin la participación activa de la ciudadanía y paralelamente la democracia en el sistema político que reconoce y que también debería de respetar los derechos humanos políticos y también los derechos sociales, al mismo tiempo que se exija en contrapartida ciertos deberes políticos y también jurídicos. La democracia descansa, es cierto, en cierto modo, últimamente además, en las leyes que regulan la convivencia, en una determinada cultura política acorde, donde se promueva decididamente la educación, también lo mencionaban, la salud es muy importante y también la profundización democrática de una sociedad depende no solo de las leyes o de las reglas de juego establecidas, sino también de la competencia, las actitudes y también, muy importante, valores humanísticos de su ciudadanía. Justo porque la democracia es extrínsecamente frágil. Es por lo que hay que cuidarla muchísimo y a fin de cuentas también asegurarla. El ciudadano en una democracia se hace, no nace. Y la democracia se aprende también, por lo tanto hay que enseñarla, hay que ejercerla y a tiempo. La educación es cierto que es el medio a través del cual se pueda transmitir las virtudes cívicas que posibiliten la vida en común de una democracia. Si queremos preservar de forma viva la democracia, el primer desafío es educar para una ciudadanía activa. Hablamos de Costa Rica, sí, ocupa el tercer lugar de Latinoamérica y se encuentra entre los 20 primeros del mundo en el índice de democracia. Y esto no lo digo yo, no lo invento yo, lo dice el medio especializado The Economist en esta selecta lista de 20 países que se encuentran, según el informe, que considere como democracia completa con puntuaciones entre 9 y 10 en una escala que va del 0 al 10. Costa Rica tiene 8,1, perdón, y comparte el puesto 18 con Austria y solo es superado por Uruguay y por Chile en la región. Uruguay tiene el puesto 15 y Chile el puesto 17. Pero para el país esto sí significa una escalada de 5 posiciones en estos 2 últimos años. Vamos bien, diríamos, pero los que vivimos en Costa Rica, y Mariela no me deja mentir, no estamos del todo bien en temas de democracia. La democracia más sólida del mundo sigue siendo Noruega, mientras que Corea del Norte es la última entre los 177 naciones evaluadas. El índice analiza 5 categorías principales, que es el proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento de gobierno, participación política y el de cultura política. Y asimismo categoriza a cada país como una democracia completa, a las otras que son democracias débiles, que hay un régimen híbrido o un régimen autoritario, como lo hemos visto con nuestra hermana Nicaragua y según las puntuaciones. Entonces, según este informe que marca el 5º año consecutivo de regresión de la democracia en América Latina, ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, también vimos que hay una continuación de las tendencias que llevan en este retroceso de 5 años y en áreas en las que la región estaban bastante bien antes en proceso electoral y pluralismo, pero así como en las libertades civiles hemos visto una regresión. Hay tendencias autoritarias crecientes en países como Venezuela y hablemos de Centroamérica, de Nicaragua, por ejemplo. En el 2020, las autoridades de esos países aprovecharon la situación de la pandemia para reprimir aún más a la oposición y obviamente en temas ya en noviembre en elecciones, pues todavía muchísimo más. Recordemos a Lester, a Maxi, hay un montón de presos políticos que en Nicaragua vamos viendo cómo se acerca las elecciones y obviamente hay más presos políticos. Y en El Salvador no nos olvidemos que se interpusieron, o más bien se impusieron, medidas de confinamiento
bastante extremas que han recibido muchas críticas. Vi las protestas ayer, hoy, y sí hubo acusaciones externas por ahí que decían que de corrupción. Así que El Salvador fue, como dicen, degradado un poquito su democracia defectuosa a régimen híbrido, que lo podríamos mencionar así. Pero también hemos visto cómo las protestas que empezaron en el 2018 en Nicaragua, por ejemplo, y que se aceleran en el 2019, y con la gente cada vez más frustrada por las deficiencias de estos gobiernos, la pandemia ha frenado mucho en esa gran medida esos movimientos de protesta, y sin embargo es probable que ganen terreno para este 2000, a finales 2021 y también al 2022. Hay muchas consecuencias económicas de todo esto de la pandemia y lo estamos viendo en cada uno de nuestros países. Costa Rica desde hace bastante tiempo, pues bueno, es considerado como una democracia ejemplar para otras naciones, la paz, el amor. Son palabras que de igual forma nos caracterizan, el pura vida. Pero tenemos que ver más en detalle y tomar también en cuenta que hay diferentes factores que definen lo que es una democracia. Jean-Paul Sartre, recuerdo que tiene un concepto bastante interesante acerca de la democracia que podemos usar en este momento y hacer esta comparación, porque él dice que la democracia tiene responsabilidades más profundas con su pueblo y que la democracia debe comprometerse de manera fiel a alfabetizar a todos sus habitantes, a alimentarlos y a brindarles trabajo. Y si esto no es así, pues algo está fallando en esta democracia. ¿Estamos fallando nosotros en nuestros países? Bueno, cada uno sabe desde dónde está, desde su sitio, y por lo general cuando escuchamos democracia pensamos inmediatamente en las votaciones y creemos que solo por llevarlas a cabo ya estamos formando parte de ella, pero no es así. Lamento decirles que no. Vivir democráticamente va más allá de eso. Es un compromiso tanto para el Estado como para el pueblo. Cada una de esas partes debe cumplir con ciertos deberes y también factores que en el proceso se irán facilitando en ese proceso de democratización. Entre esto, pues la participación ciudadana es un factor bastante influyente debido a que sin esta sería imposible el ejercicio de la democracia, ya que en ella pues depende de los ciudadanos. Ahora, tomando en cuenta esto, podemos analizar a Costa Rica y ver realmente cómo se encuentra como democracia, porque no todo es lindo. A partir del concepto de Sartre, bueno, viendo la posición de Costa Rica, tenemos problemas como el desempleo que va en aumento y esto, lamentablemente, debilita la democracia. Pero por otro lado, también podemos ver cómo la educación se ha fortalecido considerablemente, que de tal forma en Costa Rica ha estado entre los 10 países con mejor nivel de educación en América Latina. Esto fue un índice que teníamos desde el 2018, pero eso es un punto que fortalece bastante la democracia en el país. Y en el tema de salud, bueno, Costa Rica no está tan mal, nos encontramos ahí a un nivel bastante prestigioso y no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. De igual forma, se han llevado a cabo logros sociales que fortalecen la democracia y pues entre ellos podemos tomar en cuenta que hay muchos temas, muchos factores de la democracia, que es la inclusión, también la igualdad. Estamos trabajando fuerte aquí en nuestro país. Bueno, nuestros diputados, nuestros 57 diputados están trabajando mucho en el tema de género, en el tema de violencia política, en el tema que nos atañe pues a muchas mujeres que estamos, yo que formo parte del Foro de Mujeres Políticas, en ese tema de acoso político. Entonces todo esto al fin y al cabo va fortaleciendo un poquito esta democracia y aparte de eso pues la mentalidad de la persona va cambiando, va evolucionando. Nosotros como jóvenes pues nos vamos adaptando a estas necesidades actuales que nos tienen en cada uno de nuestros países y esos cambios se han hecho de conformidad con lo que el pueblo ha solicitado. Entonces esto refleja ampliamente que hay algo de democracia en nuestro país y que no nos podemos referir de mejor manera a que no hay factores que favorecen este proceso de democratización. Hay temas como los medios de comunicación, vemos que poco a poco se van tomando otro rumbo, que están fortaleciendo mucho a lo que el gobierno diga, a lo que el gobierno hace, y pues lo que no se dice es pues ahí lo más importante tal vez en el tema de libertad de expresión, en libertad de huelga también aquí ha afectado un poquito. Pero aquí vamos y aquí nada más lanzo como última pregunta ya para finalizar, ¿cómo se construye la democracia desde las aulas? Es cierto que un docente, una guía, orientador va a facilitar
los procesos de enseñanza, aprendizaje, y que obviamente que predique con su ejemplo los aspectos como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la honestidad, que siguen siendo los valores que son inherentes al ser humano, pero que como los jóvenes y adultos estudiantes también está esta etapa de formación que no se debe dejar de lado en estos principios. No todo dejárselo a las escuelas, los colegios y universidades, también están los valores en la familia, que eso es muy importante. Y significa también construir democracia desde las aulas, claro que sí, desarrollar en los estudiantes esa actitud crítica, reflexiva ante los problemas del país, región, no criticar desde redes sociales y no hacer nada, no, involúcrese en la sociedad de estudiantes, en la comunidad, en el partido político, hay que involucrarse. Para mí eso es muy importante y lo digo como joven, lo digo como periodista, hay que construir democracia, que también eso significa elevar las voces cuando hacemos que luchar por los ideales o las situaciones que pueden atentar contra nuestros derechos. También debemos inculcar eso a los estudiantes, que tenemos que deberes con la patria, con la comunidad, y que los que habitamos en un país, en el mundo, la democracia se construye dialogando, discutiendo, debatiendo, haciendo y poniendo en práctica las estrategias que permitan el desarrollo tanto de mi país, de mi profesión, de mi disciplina, y buscar la experiencia que con otros, formar redes para fortalecer un poquito más la democracia en el país. Muchísimas gracias, me encantaría hablar muchísimo más, pero bueno, el tiempo premia, y agradecer, como siempre, a todos los que por acá están en esta sala. Estamos discutiendo un tema muy importante en Centroamérica. Muchísimas gracias, Adriana. Ahora le doy la palabra a Magdir Miller de Panamá. Adelante. Buenas noches a todos. La verdad que agradecerle a la invitación, felicitar a los organizadores, jóvenes del Movimiento por el Cambio, el Grupo Trejos, reiterarle y deseándole buena salud a todos los que están aquí, a sus familiares en estos momentos que estamos pasando de crisis mundial en medio de una pandemia. Yo quería dividir mi intervención en dos partes, por así decirlo, y aprovechando el bicentenario, felicitar a todos los hermanos centroamericanos que estamos celebrando, por así decirlo. A nosotros nos toca en el mes de noviembre, Panamá, por así decirlo, de forma puntual, la celebración del mismo, y dividirlo un poquito con el tema que estamos dialogando el día de hoy, que es el tema de educación y democracia. Voy a citar ejemplo aquí en mi país, cómo la educación ha influido netamente en un cambio radical en Panamá. ¿Y por qué lo digo? Yo me remonto a 1964, cuando aquí todavía en Panamá teníamos la presencia del gobierno norteamericano, que estaban custodiando el canal de Panamá. Y para que ustedes conozcan un poco que la lucha para la separación, por así decirlo, o la total liberación de nuestro país, comenzó de un colegio emblemático de nuestro país, del cual me siento orgulloso que soy egresado, que se llama el Instituto Nacional de Panamá. El 9 de enero de 1964 hubo una explosión social en el país, donde pelearon y hubo mártires, y la mayoría de ellos salieron de este colegio y de otros colegios, para que veamos que producto de un mecanismo donde hay educación se pudo pelear y hacerle frente a la primera potencia del mundo, nosotros siendo un país súper pequeño, y que después eso da pie a que años más adelante, en 1977, se logren firmar unos tratados, los Torrijos-Carter, donde posteriormente se consigna una fecha para que se dé una liberación total del suelo patrio, y para que en 1999 podamos decir nosotros que tengamos una total soberanía dentro de nuestro istmo, en nuestro país, y que hemos estado saliendo adelante con lo mismo. Y de verdad que la democracia y la educación van de la mano. Yo soy fiel creyente de eso, soy producto de la educación. Y siguiendo con ese orden cronológico, nosotros somos un país democrático, por así decirlo, a partir de 1990, porque teníamos una dictadura militar que se pudo erradicar el 20 de diciembre del 89 como producto de una invasión del gobierno norteamericano. Pero desde que tenemos la era democrática de 1990 a la fecha, han pasado 6 periodos presidenciales en nuestro país, y el tema de educación siempre ha sido una constante. La lucha también aquí en el país
más grandes que se ha producido o las manifestaciones más grandes siempre son liderizadas por la Universidad de Panamá, los estudiantes o este colegio Instituto Nacional que les he mencionado, y vemos que han salido producto de la educación. Yo quiero destacar y aprovechar que hoy es el Día Internacional de la Democracia. Nosotros en Panamá tenemos nuestras próximas elecciones, por así decirlo, en el 2024. En estos momentos, en la Asamblea Nacional de nuestro país, se había entregado el paquete de reformas electorales que iban a dictar el juego, un paquete donde participó partidos políticos, diversas asociaciones, diversos grupos que representan a la sociedad civil. Le entregaron un paquete de reformas electorales que, conjunto con el Tribunal Electoral, a nuestros diputados. Resulta ser que las últimas semanas los diputados, que la Asamblea Nacional es comandada prácticamente por el gobierno en turno, porque tienen mayoría absoluta dentro del Parlamento, deciden cambiar todo este trabajo prácticamente que se había entregado para las nuevas reformas electorales. Yo les quiero decir a ustedes que en el día de ayer en Panamá se dio una manifestación en diversos puntos del país, pero se dio una manifestación tan grande que tenía años de que no se daba aquí en este país. Y se dio en medio de una pandemia, la gente diciendo, y no solamente por este tema de las reformas electorales, con que el gobierno quiere como que darla a las medidas, sino que es producto de todo el mal manejo que se ha dado en tema de esta pandemia y a lo largo que se ha venido dando en los últimos años. Y había una explosión social muy fuerte en el país. Y la educación juega su papel fundamental. Nosotros aquí en este país hasta hace poco es que la educación presencial se está habilitando para que empiece de nuevo. Tenemos casi año y medio nuestros colegios cerrados, cuando aquí se abrió o se le dio prioridad a muchos otros lugares antes de la educación. Obviamente se vio la falencia de la educación virtual. Era una alternativa, se buscó el mecanismo y entendemos que si a través de internet, si de televisión, si de radio, pero no se le dio la importancia ideal. Y somos fiel convincente de que para que exista una democracia fuerte debe existir un sistema educativo muy fuerte dentro del país, y se ha peleado por eso. Y insisto y reitero el tema de la manifestación del día de ayer, porque fue algo increíble, la verdad. Yo participé de la misma y me siento orgulloso de todos los panameños que salimos ayer a manifestarnos, y no solamente por el tema de las reformas, vuelvo y repito, yo creo que era todo el cúmulo del mal proceso que se había estado dando, y principalmente por el tema de educación, que tanto se ha venido hablando este último año en nuestro país, de que se ha perdido una generación de una buena educación presencial y de una buena educación para seguir fortaleciendo nuestro sistema educativo y así poder tener una mejor democracia, así poder tener una mejor vista hacia futuro como país. Y la verdad que nosotros estamos y somos convincentes que a través de una mejor educación vamos a tener una mayor integración. Aquí en la región también lo necesitamos. Necesitamos fortalecer estos lazos entre todos los países hermanos que estamos aquí en Centroamérica, que estamos sumamente cerca. Entonces, aprovechar todas esas oportunidades que se brindan, seguir fortaleciendo, no solamente para las futuras generaciones, sino para el presente, porque eso lo venimos diciendo. Y aquí la explosión social se ha dado por eso. Ya no podemos estar hablando solamente en el futuro. Tenemos que hablar en el presente, porque si no corregimos, se nos va a ir el futuro para todos. Y la verdad que estos foros, la verdad que participar en estos debates para nosotros es gratificante, porque vemos esa luz de esperanza, vemos ese tema que decimos, hay jóvenes, no solamente en mi país, sino en diversos países, que se preocupan por el presente y futuro de la nación. Y reiterarles mis felicitaciones a los organizadores, porque este tema va de la mano con la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Y la verdad que un país sin educación prácticamente es un país sin democracia y sin futuro. Es por eso que tenemos que enfatizar a que tengamos una educación real y verdadera, para que así mismo lleguen a gobernar personas de bien y con capacidad para poder echar hacia adelante todos nuestros países. Y tanto en el sector público como privado se necesita de una buena educación para que sea ese engranaje perfecto
y se pueda seguir adelante para seguir fortaleciendo todos estos lazos, todas estas buenas intenciones que tenemos muchos en querer seguir adelante como Naciones Unidas. Reiterarles mi agradecimiento por la invitación de acá de mi parte, de Panamá también, a todos los panelistas que participaron, reiterarles el agradecimiento por estar acá, y estamos siempre a la disposición y esperar que pronto nos podamos ver en persona y que pronto podamos pasar este mal momento en la pandemia mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Maydir. Bueno, terminamos esta parte del panel con Winston Murphy de República Dominicana. Adelante, Winston. Muy buenas noches o muy buenas tardes en el caso de ustedes, pero tenemos 2 horas de diferencia. Darle gracias al Señor, a Dios, primero, a los organizadores, entre ellos están Trejo y Movimiento por el Cambio, y a mi gran amigo Carlos de Nicaragua. Bueno, como representante de la República Dominicana, entiendo que la democracia, o sea, la educación, vamos a primero a marcarnos en un contexto de la educación como eje central de lo que es la democracia. Pero dicha educación debe estar acompañada con el fortalecimiento tanto de los partidos o los sistemas de partidos políticos, y en segundo grado de que las instituciones que forman el Estado estén fuertes. O sea, pienso que son 3 puntos importantes que se deben tomar en cuenta para que haya una democracia fortalecida. En el caso de nuestra República Dominicana, somos una isla, un país que compartimos la isla, valga la redundancia, con Haití, el pueblo hermano haitiano. Y que básicamente constituimos una densidad poblacional de aproximadamente entre 10 y 12 millones de habitantes en este lado de la República Dominicana. Dentro de los aspectos importantes que podemos citar, en el caso de la República Dominicana, nos constituimos como independencia, como país independiente en el 1844, luego de salir de una dominación del pueblo haitiano de ese entonces, del 1822 al 1844. Básicamente hemos tenido algunas altas y bajas en cuanto a nuestra democracia. Por ejemplo, podemos citar que hemos sido intervenidos por el Imperio Norteamericano, por ejemplo, en los años de 1916 y del 16 a principios del 24. Entonces, básicamente, nuestro país ha estado matizado en algunas revoluciones también y una especie de lo que podemos decir, lo que podemos llamar una dictadura, que fue del año 1930 a 1961, que fue la dictadura del generalísimo Leonidas Trujillo. No sé si ustedes saben, me parece que sí, que duró todo ese tiempo. Luego de eso vinieron algunos gobiernos de una especie democrático, como podríamos decirlo, y luego en el 1965 hubo la revolución del 65, que fue el 24 de abril de 1965, donde le expresamos de una forma no amigable, como podríamos decir, a los norteamericanos que no estábamos de acuerdo con algunas cosas que ellos tenían pensado con nosotros. Luego de eso llegaron otros gobiernos y en el 1994 hubo una crisis en donde nuestro país decía que de una forma o de otra debería de
haber nuevas elecciones, porque el PRD en ese entonces teníamos dos partidos principales, que era el Partido Reformista, en el cual yo milito, y el Partido PRD, Partido Revolucionario Dominicano. Se hacen las elecciones en el 1994 y sale electo. O sea, se impugna en el 94 y se hacen elecciones en el 1996 y sale electo el doctor Leonel Fernández Reina. Dura unos cuantos años, gracias a Dios, democráticamente, y luego, más para acá, para remontarnos y ser un poquito más resumido, el año 2020, donde de una especie o de otra hubo elecciones en medio de una pandemia y se suspendieron en febrero del 2020. Luego de eso se fue postergando y se hicieron elecciones en el mes de junio, en donde fue electo el actual presidente Luis Abinader Corona. Básicamente nosotros contamos también con muchos problemas. Dentro de esos problemas están el amplio desempleo que tenemos, cuestiones de feminicidios. Como ustedes saben, en nuestros pueblos existe una especie de machismo, que eso degenera de una forma o de otra con un feminicidio, o sea, matando a la mujer, y en muchos de los casos matándose el hombre luego de que comete ese feminicidio. También existen problemas de debilidades institucionales, porque como cuestiones de corrupción y eso, existen problemas relativos a una especie de emigración de parte de nuestros hermanos haitianos, y que esa emigración no está bien controlada como debería de ser. Dentro de esos problemas, como ya dije, entiendo que los partidos políticos deben ser fortalecidos, porque sin partidos políticos, sin reglas claras, sin elementos en los cuales la democracia se sustente, lamentablemente no podemos tener una democracia fortalecida. Es cuanto. Y me dispenso por no mostrar mi rostro, pero que el internet está un poquito con problemas. Muchas gracias a todos los panelistas por este importante evento, y felicidades de manera calurosa desde la República Dominicana por el bicentenario de las naciones centroamericanas. Es cuanto. Bueno, este segundo panel lo damos por finalizado y le cedo la palabra a Teresita Bexenat, que va a continuar con las reflexiones de este conversatorio. Buenas tardes y buenas noches a todos. En este panel vamos a escuchar dos reflexiones sobre la democracia. Estas reflexiones van a estar a cargo de Estela María Fernanda Méndez Valero, que como representante de Argentina y de Venezuela. Ella es coordinadora de la provincia de Salta, Argentina, de la Comisión de Políticas de la Juventud, de la Comisión de Cancillería Argentina. Y en segundo lugar, nos dan una reflexión desde Cuba, Manuel Robles Villamarín, del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba. Estela, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Estela, ¿me oís? Hola. Hola, Estela, ¿cómo estás? Sí, te cedo la palabra. Bien, gracias. No se permite, que no se permite.
Uy, Estela, estamos escuchando tu voz. Ah, disculpen, es que no se permitía la cámara. Bien, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Estela Méndez, tengo 19 años, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Salta, República Argentina. Es un honor y agradezco la invitación que me hicieron como coordinadora de la Comisión de Políticas de la Juventud para exponer algo breve. Bueno, feliz Día de la Democracia y feliz Bicentenario de Centroamérica. Bien, ahora, para empezar, ¿qué es la democracia? La democracia defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Según Aristóteles, para evitar las críticas, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Pero debemos tener presente esta cita, pues debemos alzar nuestra voz en pro o en defensa de la libertad. Bien. La democracia incipiente de Centroamérica se destruye cuando Castro toma el poder. Posteriormente, la guerrilla de El Salvador por el Frente Farabundo Martí, y luego con Nicaragua cuando asume Daniel Ortega, ¿no? Se destruye por completo la democracia centroamericana porque surgen otros focos también. Un foco en Honduras, otro en Panamá y en Guatemala. De esta manera penetran en México. Bien. En el orden social se produce la destrucción de la clase media, los resortes de la economía, y en la educación se produce un retroceso por los cambios de dogmas y naciendo un proletariado indiscriminado y sin visión de futuro. ¿Ok? Entonces, estos países a partir del año 80 empiezan a depender de otros países como los países soviéticos y luego en el año 2000 de Venezuela. Si Centroamérica imitase a la República de El Salvador actual, en toda su política, América Central hoy sería una potencia, pero no solamente por eso, sino porque cuenta con todos los recursos naturales. Ahora, para cerrar, más libertad, menos intervención, y feliz día y muchísimas gracias. Que viva la democracia. Gracias, Estela, por tu reflexión. A continuación sigue Miguel Robles Villamarín, del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba. Manuel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bien, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos los que me escuchan. Como bien has dicho, soy uno de los líderes del Movimiento Cristiano Liberación. También estudiante de Ingeniería Eléctrica en Florida International University, en la Florida, Estados Unidos. Un día como hoy yo pienso que es muy importante recordar que la democracia se ha de centrar en las personas, en el ser humano. La democracia es tanto un proceso como un objetivo, y solo con la participación y el apoyo pleno de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las personas, así como el ideal de la democracia, puede convertirse en una realidad para que todos puedan disfrutarla de todas las partes. Bueno, para mí hablar de democracia, soy cubano y todos sabemos, como bien ha dicho Estela, la catástrofe de la ausencia de la democracia en nuestra región empieza con la toma del poder del régimen cubano, especialmente con la toma del poder del dictador Fidel Castro. Pienso que un día como hoy es muy importante volver a la historia, que lo ha hecho magníficamente Estela. Ha recordado un poco cómo la democracia ha ido decreciendo en nuestra región, porque pienso que todavía debemos seguir trabajando en ella. Valores como la libertad, el respeto a los derechos humanos, el principio de la celebración de elecciones periódicas por sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. Y esto particularmente me llega muchísimo porque todavía, por ejemplo, en Cuba desde hace más de 60 años nosotros no tenemos elecciones libres. Todavía nosotros estamos impulsando una iniciativa ciudadana que se presentó a la Asamblea Nacional en el año 2002
liderada por Osvaldo Payá, gran líder disidente del premio Sájarov a la dignidad de conciencia por el Parlamento Europeo, y quien además fue asesinado por el régimen castrista en el año 2012. El Movimiento Cristiano Liberación presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de leyes demandando los 5 puntos esenciales que nosotros consideramos que son importantes para que en Cuba se pueda construir la democracia y que los cubanos tengan derecho a los derechos, como Osvaldo Payá decía. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de todos los pueblos, y eso cada uno de nosotros lo sabemos. Y pienso que en un día como hoy nos deberíamos de llamar a la misión de promover y defender la democracia y los derechos en todos los países panamericanos, promover la participación ciudadana en el proceso electoral y elecciones libres, promover el Estado de Derecho en los países donde esto se encuentra amenazado, como es Venezuela, como es Cuba. También, y lo hemos también hablado en este evento muchísimo, hacer hincapié en educar y capacitar a los ciudadanos sobre las vías a la democracia. Hay muchísima ignorancia al respecto. Son nuevos tiempos, existen nuevas maneras de atentar contra la democracia, debemos estar atentos. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en esto. Me inspiran también en un día como hoy líderes mundiales como fueron Mahatma Gandhi, Václav Havel, Harold Cepero, Osvaldo Payá, como antes mencioné, Lech Walesa, y todos ellos me hacen pensar que mantuvieron los principios básicos como fueron las libertades individuales, la democracia, los derechos humanos, y lo hicieron con valentía, dirigiendo a sus países hacia el camino de la democracia durante tiempos muy difíciles. Nosotros hoy también estamos bajo tiempos muy difíciles, algunos somos perseguidos con cacerías sangrientas, y nos debemos preguntar cómo podemos responder con valentía, como lo hicieron estos líderes en su momento, para poder vivir en esa casa que el Señor ha preparado para nosotros y que quiere para cada uno de sus hijos, porque nosotros somos seres humanos y por ser hijos de Dios tenemos una dignidad y unos derechos que son inalienables a la persona humana. Me gustaría ir terminando también esta reflexión sobre la democracia, decir que esta, más que leyes escritas, es una cultura que se inicia con la forma respetuosa y tolerante como nos expresamos, ¿no? Actualmente el léxico, la manera en que comunicamos da mucho que desear, y creo que en esto la educación de la democracia, de la cual se ha hablado en este encuentro, debe jugar un papel importantísimo. Y termino diciendo que en una sociedad el poder reside en el individuo y que el cambio hacia la democracia comienza con el derecho de cada persona. Pienso, por ejemplo, en el derecho de cada cubano, por ejemplo, para hacerlo más concreto en mi caso, de votar en elecciones libres y democráticas para decidir el sistema político, económico y social de nuestras naciones, de la nación cubana. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a los dos, a Manuel y a Estela, por estas reflexiones. El próximo panel lo va a coordinar Nicolás Manera, coordinador de la Comisión de Políticas de la Juventud para Cancillería Argentina de Córdoba. Nicolás, te cedo la palabra. Muchas gracias, Tere. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presento, Tere, mi nombre es Nicolás Manera. En primer lugar, quería agradecerles la predisposición, la voluntad y el gran ímpetu que tienen en continuar trazando los caminos de la democracia. A fin de cabo, continuando con las reflexiones, es de mi agrado presentarles a María Eugenia Rodríguez Vázquez, quien es investigadora, profesora y analista en políticas públicas en Colombia. María Eugenia, ¿me escuchas? Te escucho bien, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bueno, buenas tardes para todos, noches en algunas regiones, acá ya estamos a noches. Pues escuchándolo se logran algunas reflexiones. Es un gran panel el que hemos visto hoy, hemos logrado escuchar las perspectivas de
cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son las posibles mejoras que podemos tener en nuestros territorios, en nuestras regiones, con relación a la educación y su articulación con la democracia, que es un tema fundamental, dicha articulación, siempre destacando pues que la educación va a ser un pilar fundamental para nuestro desarrollo social, económico y político. Toda mejora en los ejercicios de capital humano de nuestras poblaciones, tanto de manera individual como colectiva, nos va a permitir cada vez más avanzar en la consolidación, en el fortalecimiento o en el logro de una democracia fuerte, y no solo una democracia fuerte, sino una democracia integral, como lo diría también el profe Graglia en Argentina. Si bien la democracia nos enmarca escenarios participativos de representatividad, delegación, voy hacia lo que apunta el profe Graglia en Argentina, y es hacia el desarrollo de esta democracia integral, donde no solo podamos participar, tener representación, sino también marcar una incidencia social, una incidencia política y una incidencia en la toma de decisiones que permita, pues, en ese mismo ejercicio formar a quienes vienen tras estas nuevas juventudes y formar a las juventudes actuales para lograr lo que así sea, ciudadanías activas, ciudadanías que reconozcan desde sus diferentes disciplinas, sus diferentes quehaceres, sus diferentes sectores académicos, políticos, sociales en especial, cómo se manejan en estas áreas de la gestión de las políticas públicas, cómo se manejan estas áreas de las intervenciones, y asimismo pues que esta formación permita que reconozcamos las capacidades productivas y las vocaciones de nuestros estados, reconozcamos cómo lograr el bienestar individual de los sujetos, escuchando a los propios sujetos desde las bases, y por supuesto que a partir de esos logros individuales podamos empezar a construir un bienestar colectivo. Ahora, teniendo presente que esta mejora tiene que llevar a que, como les digo, esa democracia integral no sea simplemente participar, ser representativo, sino también pasar a los escenarios de veeduría y control social, donde si bien podemos ser partícipes de los ámbitos electorales y demás, pasar también a los ámbitos administrativos, pasar también a que desde la educación se reconozca que en estos nuevos modelos de gestión pública que nuestras regiones han acogido y que hoy por hoy se están modificando con los temas de pandemia y demás, y van a evolucionar, somos ciudadanos y son ciudadanos clientes los que se van a formar, los cuales además de sus derechos y deberes también tienen que empezar a reconocer la veeduría y el control social sobre los ejercicios no solo educativos, sino sobre los ejercicios que les permiten formarse como ciudadanías activas. Felicito estos escenarios, más hoy en el Día de la Democracia, felicito estos ejercicios en los cuales podemos tener un diálogo constante, y por supuesto pues le doy paso a los compañeros que siguen en esta reflexión, dando pues como última referencia que la articulación más importante que debe tener la educación con la democracia es poder generar que sujetos como los jóvenes hoy por hoy, que son nuestro presente y nuestro futuro cercano, y los que vienen tras estos jóvenes, estos niños que hoy por hoy están en las instituciones educativas, en especial en las oficiales y demás, puedan reconocer desde la educación el rol que tienen para con el Estado, el rol que tienen para con la participación y el rol que tienen para con la toma de decisiones en sus diferentes contextos. Muchos saludos desde Colombia, felicito este panel y espero pues seguir acompañándolos en los siguientes. Le doy el paso a la Nicolás, ¿tú me dirás? Muchas gracias, María Eugenia. Le doy la palabra a María Palma, de la Asociación Libre de Costa Rica. Buenas. Bueno, en esta ocasión tan especial para Centroamérica, donde conmemoramos el bicentenario de independencia, a mí me gustaría resaltar que las ideas durante la época de independencia tuvieron una inspiración de valores democráticos y republicanos que vienen de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa, que están respaldados en las ideas de pensadores como John Locke, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith y David Ricardo, grandes intelectuales del siglo XVIII que promovieron valores de libertad, de comercio, libertad de imprenta, la división de poderes, el Estado de Derecho, los derechos de propiedad, el contrato social, el gobierno civil, y que además en este caso fue un proceso bastante pacífico donde no hubo guerras de independencia como en otras latitudes, como Sudamérica, por ejemplo, por lo cual yo agrego que debemos de valorar y celebrar que se haya dado de esa manera, y asimismo resaltar la Constitución de Cádiz, que también influyó al pasar de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional inspirada en la monarquía constitucional inglesa, que ha sido un modelo para otras constituciones, y a la misma acta de independencia firmada el 15 de septiembre de 1821 en el Palacio Nacional de Guatemala, para dar paso a las provincias de Centroamérica, con la idea de que fuéramos una república federalista, ¿verdad?, como Estados Unidos, pero que al final pasamos a ser cada una
de las repúblicas independientes que están representadas aquí y que nos permitió tener una mayor libertad fundamentada en estos valores que hemos estado construyendo durante 200 años y que además, como varios panelistas dijeron, debemos de seguir promoviendo y defendiendo para hacer de Centroamérica una región de libertad y progreso. Y bueno, yo tengo que marcharme ya porque tengo otro programa, pero muchísimas gracias a todos por compartir los aportes desde su perspectiva multidisciplinaria y por sus grandes aportes de valor histórico y cultural para toda la región. Y gracias por la organización de este evento tan importante y con estos temas tan importantes como es la democracia. Nada más les recuerdo que debemos de seguir fomentando los valores democráticos, ¿verdad? Desde la escuela, de la educación cívica, en los jóvenes y en los niños, porque esos son el futuro, ¿verdad?, de nuestras naciones y que tenemos que seguir luchando para mantener esto que hizo que realmente fuéramos unas repúblicas llenas de paz, de libertad y democracia y que, bueno, muchísimas gracias. Yo los dejo y les agradezco muchísimo. Feliz Bicentenario a todos y gracias a todos los que no son además de Centroamérica y nos acompañaron con sus mensajes de apoyo y bueno, sigamos unidos para lograr que los objetivos que tenemos se cumplan. Gracias. Perfecto, Mariela. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría darle paso ahora a la reflexión de Walter Alfredo Machado, quien es analista y asesor en política pública en Perú. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, Walter, se te escucha bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Agradeciendo la invitación a los organizadores de este evento tan importante. Romina Torres, muchísimas gracias por la invitación. Todos ustedes, un gran saludo afectuoso desde la capital, la ciudad de Los Reyes, en Lima, Perú. Es un placer dirigirme hacia ustedes y permítanme hacer unas breves y pequeñas reflexiones acerca de este día tan importante sobre la democracia y sobre la educación, tema tan importante que nos ha reunido este día. La democracia, tanto como la educación en este día, representan una gran oportunidad para reivindicar tanto la democracia como la educación y formarlos como un gran pilar esencial para nuestra sociedad a nivel internacional, y más aún uniendo a nuestros pueblos de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y toda América Latina, haciendo hincapié que la libertad de los derechos humanos y la celebración de estas elecciones democráticas deben ser periódicas. Debemos esforzarnos por mantener el sufragio universal, que son elementos esenciales para esta democracia. Entre otros derechos, los estados tienen el deber de respetar y proteger la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de asociación y reunión, de manera de seguir construyendo democracia más fuerte para los estados de nuestros países. Los derechos humanos de las personas sin ningún tipo de discriminación y las sociedades civiles participativas, influyentes, libres, que trabajen conjuntamente, concertadamente con los entes gubernamentales, insertos en objetos comunes de bienestar, que hagan realidad un futuro mejor. La democracia es un valor universal, basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos para determinar su propio sistema político, económico, social, cultural y educativo, además de la participación plena de los aspectos de su vida. Se denota que la democracia va más allá de la perspectiva electoral, se entiende como un sistema que permite el respeto irrestricto de los derechos y libertades, y sobre todo de la unión de todos nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Walter. Se agradecen mucho tus palabras. Finalmente, es para mí un gusto presentarles a la cofundadora de la agrupación Trejo de la UNC, Roxana Funes, de Argentina. Roxana, ¿me escuchás? Sí, gracias, Nico. Bueno, un gusto saludarles en este día tan especial como es el Día Internacional de la Democracia y coincidentemente con el día en que celebran su bicentenario la independencia de nuestros hermanos de Centroamérica. Sin dudas, en esta tarde la pluralidad de opiniones vertidas
coinciden en que la educación inclusiva con una perspectiva integradora y respetuosa de los pueblos originarios es una de las tareas más importantes que deben abordar los estados y defender sus ciudadanos. En este escenario mundial, en el que la pandemia del COVID-19 cambia nuestro paradigma de vida, estamos por un lado ante la presencia de la revolución digital, que produjo un cambio disruptivo en la sociedad, y por otro lado estamos en presencia de un deterioro y un debilitamiento de la democracia. En este contexto, la educación, la formación de individuos empoderados con pensamiento libre, participativo, crítico y con responsabilidad social es imprescindible. El marco para el logro de estas metas consideramos que lo dan los ODS, así como lo expuso una de las ponentes, que estos ODS lo propone la Asamblea de Naciones Unidas en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Consideramos a la democracia más que un sistema político. Es una forma de gobierno, una forma de relacionarnos, buscando soluciones innovadoras a los problemas que día a día nos presentan nuestras actividades. Estos problemas debemos resolverlos de una manera activa, articulada, entre los diferentes actores que componen nuestras sociedades. Y requiere inteligencia social y inteligencia emocional, de consensos, alianzas de la más diversa índole, donde prime el respeto, la dignidad de la persona humana y el bien común. Con acciones tendientes a robustecer instituciones democráticas, promoviendo leyes más justas que garanticen la protección real y efectiva de los derechos humanos y la transparencia de las instituciones. La educación entonces debe potenciar la democracia. ¿Y qué es esto? Es profundizar, fortalecer en los individuos el amor por la libertad, la solidaridad, la tolerancia, el pluralismo y al mismo tiempo concienciar a todos los ciudadanos de la gran responsabilidad que tenemos con los demás y con el medio ambiente. Resulta claro entonces, primero, que los paradigmas solamente académicos no son suficientes para consolidar una educación para la democracia. Y segundo, que debemos exigir a nuestros gobernantes que cumplan los fines para los cuales la ciudadanía, para los cuales nosotros los hemos elegido. Y espacios como este no tan solo realizan un gran aporte para el fortalecimiento de la democracia, sino que consideramos que son necesarios para la integración y la cooperación de nuestros países. Esto, en pocas palabras, es lo que yo pude recoger de la exposición de todos los ponentes y también de las personas que hicieron su participación con videos y los invitados especiales. Les agradezco mucho y como parte de la agrupación Trejo, que bregamos siempre en nuestros programas y en nuestras actividades desde el comienzo de nuestro espacio político universitario, los invitamos a bregar por esto, por consolidar lazos, por consolidar la integración y por consolidar la cooperación entre los diferentes actores de la comunidad universitaria y la sociedad en general, así como de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Bueno, finalmente le doy la palabra a Romina Torres para hacer el cierre de las jornadas. Romy. Bueno, muchas gracias, Nicolás. La verdad que se hizo largo, pero fructífero, ¿no? Todas estas actividades, la verdad que nos llenan de fortaleza, de esperanza, ¿por qué no?, para poder seguir dando pequeños pasos, pero pasos seguros. Por eso agradezco nuevamente el seguir colaborando con lo que es Ludwig Molina, Carlos Jarquín, desde la Juventud del Movimiento por el Cambio, y nada, acá a las órdenes de cada uno de ustedes en sus países, cuentan con un espacio para seguir trabajando. La democracia, como decía la doctora Weisman, se trabaja todos los días, paso a paso,
y fundamentalmente esto, ¿no? La juventud es la esperanza en cada generación, en cada década, entonces a no aflojar y vamos para adelante. Un fuerte abrazo y Carlos, la verdad que me gustaría que también des tus últimas palabras para el cierre. Una buenas noches para todos desde Argentina, el mayor cariño. Perú, Colombia, Centroamérica, cada uno de los países que han participado. Nada, un fuerte abrazo.